y un árbol cae en un bosque sin nadie que lo perciba, no solo no hace ruido, el árbol ni siquiera existe. Esta fue la asombrosa y lógica conclusión de George Berkeley, el hombre que intentó despertar al mundo de su sueño material. Berkeley fue un eclesiástico y filósofo. Propuso el concepto de idealismo subjetivo y mantenía que los objetos materiales solo existen en el acto de percepción. George Berkeley nació en Kilkenny, Irlanda, 1685, y creció en Dyser, Castle, donde vivía su familia. Estudió en el Trinity College, Dublín, desde los 15 años y completó ahí su educación. En 1704 obtuvo su título de grado y se convirtió en Fellow en 1707. 2 años más tarde fue ordenado sacerdote de la protestante Iglesia de Irlanda y fue clérigo toda su vida. En 1724 fue nombrado decano de Derry y 10 años después obispo de Clown, en el condado de Cork. Berkeley escribió sus obras filosóficas más originales en Dublín. Antes de cumplir 28 años, ensayó hacia una nueva teoría de la visión. Su primer texto significativo se publicó en 1709, cuando Berkeley tenía 24 años. Cuando 4 años más tarde, 4 años después, con 3 libros ya publicados, viajó a Inglaterra, donde trajo considerable atención a Jonathan Swift, una figura influyente en los círculos políticos. Lo introdujo en la corte. En los siguientes años, Berkeley, como tutor de aristócratas y sus hijos, realizó el habitual viaje de la nobleza británica por Europa, el Grand Tour. Se instaló una temporada en Sicilia y después pasó 4 años en Italia. Al volver a Inglaterra, se obsesionó con la idea de fundar una universidad en las Bermudas, después una colonia británica. Su función sería preparar a los indígenas americanos y a los colonos británicos para el sacerdocio y el trabajo misionero. Berkeley usó sus poderes persuasivos para obtener un acta real para su plan y recibió la promesa de una sustanciosa subvención del gobierno británico. En 1728 viajó a América acompañado por su esposa, con lo que se acababa de casar, y compró una propiedad en Rhode Island. En 1731, al darse cuenta de que la subvención nunca llegaría, Berkeley regresó a Londres. La Universidad de Yale, fundada 30 años antes, se benefició mucho de su visita, pues Berkeley le legó su biblioteca y su casa. Pasó 3 años en Londres antes de recibir el obispo de Cloyne, donde vivió los siguientes 18 años. En 1752 se trasladó a Oxford con su familia para supervisar la matriculación de su hijo en la universidad. Murió allí en el año siguiente y está enterrado en la catedral de la ciudad. En su idealista juventud, Berkeley le había preocupado las implicaciones materialistas de la filosofía empirista de John Locke. Locke proponía un modelo mecanicista del mundo en el que cuerpos compuestos de materia interactúan en el espacio, según las leyes de la física. Locke afirmaba que estos cuerpos entran en la conciencia a través de los órganos de los sentidos, y cuando esta estimulación llega al cerebro, genera ideas en la mente. Berkeley rechazaba esta lógica mecánica que, en su opinión, socavaba los argumentos de la existencia de Dios. Le parecía que el universo de Locke podía funcionar solo, sin necesidad de intervención divina alguna. Berkeley pensaba que si Dios se elimina de la ecuación,
toda moralidad queda en peligro. Como respuesta decidió atacar la lógica de Locke en su punto más débil, en su tratado sobre los principios del conocimiento humano, publicado a los 25 años y en los 3 diálogos entre Hylas y Philonous, publicado 3 años más tarde. Argumentaba que la única realidad de la que podemos estar seguros es la de nuestra propia mente. Las imágenes mentales que formamos son, para nosotros, el mundo real. Igualmente podría dudar de mi propio ser, ya que dudo del ser de las cosas que veo y siento, decía. Según Berkeley, ser es ser percibido. Berkeley llevó esa lógica hasta sus últimas consecuencias. Negó la existencia de los objetos materiales que no se perciben directamente, al menos desde una perspectiva humana. Se le hubiera preguntado si creía en una mesa, por ejemplo. Deja de existir cuando no hay nadie en la habitación. Habría argumentado que en realidad la mesa está siempre ahí, pues la observa un Dios omnipresente. Berkeley se ganó admiradores por la claridad de sus ideas, pero también burlas de otros pensadores de su tiempo. Hay una anécdota que ha entrado en los anales de la historia de la filosofía sobre la respuesta del escritor Samuel Johnson a la afirmación de que el argumento de Berkeley acerca de la inmaterialidad de las cosas era difícil de refutar. Johnson dio una gran patada a una piedra y dijo: así lo refuto yo. Debido a los avances de la ciencia empirista en las décadas siguientes, la visión materialista de Locke se impuso sobre el idealismo subjetivo de Berkeley. Pero esto cambió en cierto modo en el siglo XX. Pensadores como Ernst Mach y más tarde Albert Einstein concebían el universo como definido únicamente por las relaciones entre unos objetos y otros, lo que ponía en duda las certezas de la física newtoniana. Los filósofos volvieron a interesarse de nuevo por el cuestionamiento berkeleano del mundo como una gigantesca máquina. A los 36 años, Berkeley desafió las ideas de Newton en su ensayo sobre el movimiento, que presentó sin éxito a un premio que ofrecía la Academia de las Ciencias de Francia. En él aceptaba las leyes de la física como útiles herramientas para estudiar el movimiento, pero no como causas de este. Los cuerpos, al ser pasivos e inertes, no podían causar movimiento por sí mismos. Solo las mentes podían causar movimiento, es decir, en un último término, la mente de Dios. De estos argumentos se extrajo una conclusión que han repetido algunos físicos modernos, aunque los componentes del sistema de Newton son en realidad ficciones. Aún así son ficciones útiles en tanto sirvan para facilitar cálculos y deducir fórmulas. Algunos relativistas, aunque partiendo de premisas muy diferentes, han visto a Berkeley como un pionero de sus críticas de Newton. En una obra posterior, el analista humorísticamente subtitulada Discurso dirigido a un matemático infiel, Berkeley aplicó un enfoque igualmente iconoclasta a los fundadores de las matemáticas, declarándose libre pensador en cuanto a las verdades matemáticas aceptadas. El gusto de Berkeley por la polémica acerca de la mente estaba atemperado por su ingenio y su estilo, y durante toda su vida mostró una actitud compasiva hacia los pobres y los necesitados. En Londres participó en la fundación del Auspicio de Niños Expósitos para Niños Abandonados, y fue uno de sus primeros directores. En Estados Unidos también se le recuerda como un benefactor, y la ciudad de Berkeley, California, fue bautizada en su honor. Y un árbol cae en un bosque sin nadie que lo perciba, no solo no hace ruido, el árbol ni siquiera existe. Esta fue la asombrosa y lógica conclusión de George Berkeley
el hombre que intentó despertar al mundo de su sueño material. Berkeley fue un eclesiástico y filósofo. Propuso el concepto de idealismo subjetivo y mantenía que los objetos materiales solo existen en el acto de percepción. George Berkeley nació en Kilkenny, Irlanda, 1685, y creció en Leicester, Ulster, donde vivía su familia. Estudió en el Trinity College, Dublín, desde los 15 años y completó ahí su educación. En 1704 obtuvo su título de grado y se convirtió en Fellow en 1707. 2 años más tarde fue ordenado sacerdote de la protestante Iglesia de Irlanda y fue clérigo toda su vida. En 1724 fue nombrado decano de Derry y 10 años después obispo de Clown, en el condado de Cork. Berkeley escribió sus obras filosóficas más originales en Dublín. Antes de cumplir 28 años, ensayó hacia una nueva teoría de la visión. Su primer texto significativo se publicó en 1709, cuando Berkeley tenía 24 años. Cuando 4 años más tarde, 4 años después, con 3 libros ya publicados, viajó a Inglaterra, donde trajo considerable atención a Jonathan Swift, una figura influyente en los círculos políticos. Lo introdujo en la corte. En los siguientes años, Berkeley, como tutor de aristócratas y sus hijos, realizó el habitual viaje de la nobleza británica por Europa, el Grand Tour. Se instaló una temporada en Sicilia y después pasó 4 años en Italia. Al volver a Inglaterra, se obsesionó con la idea de fundar una universidad en las Bermudas, después una colonia británica. Su función sería preparar a los indígenas americanos y a los colonos británicos para el sacerdocio y el trabajo misionero. Berkeley usó sus poderes persuasivos para obtener un acta real para su plan y recibió la promesa de una sustanciosa subvención del gobierno británico. En 1728 viajó a América acompañado por su esposa, con lo que se acababa de casar, y compró una propiedad en Rhode Island. En 1731, al darse cuenta de que la subvención nunca llegaría, Berkeley regresó a Londres. La Universidad de Yale, fundada 30 años antes, se benefició mucho de su visita, pues Berkeley le legó su biblioteca y su casa. Pasó 3 años en Londres antes de recibir el obispo de Cloyne, donde vivió los siguientes 18 años. En 1752 se trasladó a Oxford con su familia para supervisar la matriculación de su hijo en la universidad. Murió allí en el año siguiente y está enterrado en la catedral de la ciudad. En su idealista juventud, Berkeley le había preocupado las implicaciones materialistas de la filosofía empirista de John Locke. Locke proponía un modelo mecanicista del mundo en el que cuerpos compuestos de materia interactúan en el espacio, según las leyes de la física. Locke afirmaba que estos cuerpos entran en la conciencia a través de los órganos de los sentidos, y cuando esta estimulación llega al cerebro, genera ideas en la mente. ¿Te sientes identificado con lo que hablamos hoy? Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal, déjanos un like para apoyar la conversación. Me encantaría leer tu opinión, así que comenta tu experiencia aquí abajo, y si crees que este mensaje debe llegar a más personas, compártelo.